La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido hermano? Qué bueno es estar en este culto virtual, en esta nueva reunión virtual. Bueno, esta sí es la última semana de noviembre y la verdad que fue una semana muy especial en nuestro país, en nuestro entorno. Una de las noticias que conmovió no solo la Argentina, sino el mundo fue la muerte de Diego Maradona, quien fuera
para muchos el mejor jugador de la historia y que a los argentinos nos hizo hinchar el pecho tantas veces con sus goles y en los mundiales y con ese fútbol que bueno, hay muy pocos elegidos que realmente tienen ese don tan natural o ese talento como un Messi, un Pelé o tantos otros, pero realmente, bueno, se fue el 10 emblema de la selección argentina y como jugador no podemos objetar que fue uno de los mejores del mundo y bueno, lo que fue su vida también a lo mejor nos deja alguna enseñanza. A mí personalmente decirle a los jóvenes que uno puede tener todo el oro del mundo, puede tener todas las posibilidades del mundo, pero malas elecciones, malas compañías, a veces nos pueden llevar a cosas como la droga y la droga no perdona, ¿no? Si bien pudo haber estado tratando de recuperarse, el daño que se hace al físico y a las neuronas con el tiempo se cobra, ¿no? Así que decirle no a todo esto y tomemos el ejemplo de lo que fue como compañero, lo que fue como un joven que salió de la pobreza y logró superarse y que muchas veces también no dejó de acordarse de dónde salió, que es importante, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de dónde fuimos sacados. Por otro lado, una semana donde el 28 en todo el país el pueblo se manifestó que Argentina es provida, la ola celeste en todas las ciudades más importantes de nuestra patria sale y salió para decir que la vida comienza en la concepción y esto no es religión, no es la iglesia, sino que es la ciencia la que corrobora que en el momento de la concepción comienza una nueva vida y que nadie tiene derecho a quitarla. Así que decimos juntos sí a las dos vidas y saber que hay situaciones extremas, pero que el aborto no es solución. El aborto no es solución y paga la vida del único que no tiene quien lo defienda, el ser más indefenso, y es quitado del lugar más seguro en el cual debería estar, que es el vientre de una madre. Y también la semana donde a nuestro operador y nuestro camarógrafo se le quemaron los equipos, se le rompió todo y no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder salir y a lo mejor no salimos como otras veces con un montón de detalles y de cosas muy lindas que él le puede poner, pero sé que va a ser el esfuerzo extremo para editarlo aún con alguna limitación en el equipamiento que pueda tener en este momento en su equipo. Pero Marcelo también es uno de esos que se supera y nos va a sorprender con esta reunión. Y también pensaba que anhelamos y tenemos expectativa que sea la última reunión virtual como esta, lo que no significa que no sigamos saliendo por la web para aquellos que no se pueden congregar o para aquellos que no pueden llegar a la casa de Dios, pero esperamos que la próxima semana, el primer domingo de diciembre, con el distanciamiento apropiado, con la cantidad de gente que se nos permita, a lo mejor un 30% de la capacidad de los salones, ya podamos estar con cultos en vivo, con reuniones en la casa de Dios y adorándole juntos como pueblo. Es el anhelo de nuestro corazón. Pero vamos a adorar a Dios, vamos a cantar, vamos a compartir un tiempo de alabanza y adoración y después va a estar trayendo la palabra el doctor Bruno Terranova, que además de ser parte de mi equipo pastoral aquí en la iglesia, la Casa del Padre, es mi hijo y la verdad un hijo que nos ha llenado de satisfacciones y que sabemos que es muy amado en la ciudad de Rafaela y por sus pacientes. Pero sobre todas las cosas, más allá de médico, Bruno es un cristiano comprometido, un hombre que ama a Dios y nos va a compartir desde su corazón
la palabra de Dios. Así que oramos por toda esta reunión y oramos por la palabra que nos va a traer Bruno. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, una semana que fue difícil, con muchas cosas que fueron pasando, con cosas que entendemos, con cosas que no entendemos, Señor, con todo lo que afecta a nuestra patria y que a veces nos trae tristeza, nos trae angustia, pero Señor, llevamos todo a tu altar. Y ahora queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificar tu nombre y levantarte a través de la alabanza. Y te pedimos por Bruno, para que cuando traiga la palabra, esa palabra impacte nuestra vida, impacte nuestro corazón y podamos ser bendecidos por una palabra que nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos desafíe, nos ponga firmes en la roca que es Cristo para seguir adelante y seguir confiando. Que el resultado final de nuestra vida, aunque estemos en las pruebas, está en tus manos. Y somos de aquellos que queremos confiar en ti, no en los hombres, queremos confiar en tu poder y en las promesas de tu palabra. Por eso, Señor, dedicamos esta reunión a ti, te alabamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Oh, sí, Señor, que los cielos se abran, cambia la atmósfera. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, oh, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Envuélvenos, Señor, que sea tu gloria. Envuélvenos, envuélvenos. Oh, decláralo que tu poder, que
que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad. Decláralo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, como en el cielo, que venga esa libertad. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Vamos, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Vamos, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Soy un esclavo del temor. Dios pueda declararlo. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre.
canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Que puedas cantar a tu rey, a tu padre. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, es por tu gracia. Yo soy hijo de Dios, es por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual, en esta forma que nos está trayendo este tiempo para poder comunicarnos, para poder estar en contactos, para poder crecer, para poder instruirnos en la palabra de Dios. No me puedo imaginar cómo hubiese sido una pandemia hace unos años atrás, cómo hubiésemos estado en contacto. Seguramente nos hubiésemos encontrado la forma de poder hacerlo, pero le damos gracias al Señor de que tenemos tecnología, que tenemos recursos para poder vernos a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Es un privilegio poder estar en este lugar, poder compartir un poco la palabra del Señor, poder compartir lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. Y hay algunos temas que para mí son medios recurrentes y que me gusta siempre charlarlos porque en el común de la vida cotidiana, en lo que nosotros hacemos, siempre los tenemos presentes y es una de las formas en que el Señor se manifiesta en nuestras vidas, es como el Señor nos habla. Soy un convencido de que el Señor se manifiesta en todas las cosas que nos pasan y se manifiestan en las cosas cotidianas de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es bastante importante, pero déjenme que les diga justamente y que nos pongamos un poco en contexto, ¿no? Yo creo que este año 2020 ha sido un año duro para todos nosotros. Como nunca antes vivimos un año como este. Yo creo que vamos a recordar este año como uno de los años que más nos ha marcado en todas las áreas de nuestras vidas. Y justamente este año está caracterizado por la dificultad, por la prueba, por el dolor. Y uno va viendo cómo se desarrolla el año y uno parece que no ve que este año termine inmediatamente, porque una tras otra se van sucediendo pruebas, circunstancias, no te terminás de reponer de una situación que estás viviendo y de repente escuchás algo nuevo, prendés la tele y ves una mala noticia, desde una cosa que puede ser muy banal hasta algo muy importante. Vos ves cómo tus libertades de alguna forma están limitadas, por más de que uno entienda de que tiene que ser así, a veces nos cuesta entenderlo y todos, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la raza, no importa a qué te dediques, hemos sido golpeados en este año y la hemos pasado mal. Algunos la han pasado mal en la parte física porque se han enfermado, porque han tenido situación
que son muy difíciles, que situaciones que hasta por momentos son mortales. Otros lo han pasado mal desde la parte económica, otros lo han pasado mal desde la parte social, otros lo han pasado mal desde la parte familiar. Y si podemos ponerle una palabra a este año que lo caracteriza, es que este año ha sido un año de prueba. Una prueba que parece que comenzó al principio y que parece que no va a terminar, porque uno mira hacia adelante y dice, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y lo cierto es que no vemos una perspectiva inmediata de cuándo esto va a terminar. Y la realidad es que, como digo, prendemos la tele, vemos las noticias y a las cosas habituales de la prueba que da la pandemia vemos de que se suceden otras cosas y la realidad es que estamos golpeados por todos lados. Yo no sé cómo lo ha vivido cada uno de ustedes en su casa, pero yo en lo personal me siento golpeado desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte espiritual, desde la parte de las fuerzas. Siento que este año no he tenido respiro a pesar de que hemos estado un poco más de tiempo en nuestras casas y me he dado cuenta que en todo lo que voy emprendiendo es una prueba atrás de otra. Que todo el año han sido una prueba atrás de otra y que parece que no va a terminar. Y ustedes saben de que el tema de la prueba, para nosotros los hijos de Dios, es un tema que siempre lo tenemos, por así decirlo, en el tapete, que siempre lo tenemos presente y que siempre lo vemos. Y lo vemos por varias cuestiones puntuales. Pero antes de comenzar un poco a desarrollar el tema, me gustaría que podamos pensar de que existen dos tipos de personas de cómo enfrentan las situaciones de las pruebas. Hay personas que dicen que ven el vaso medio vacío y hay personas que dicen que ven el vaso medio lleno. Hay personas que se enfrentan a las pruebas y realmente las viven con mucha angustia, alarma, amargura, tristeza, dolor, desánimo. Y hay personas que ven la prueba que a pesar de que no les gusta estar pasando la prueba, entienden a la prueba como una oportunidad para crecer, para mejorar, para desarrollarse, para tomar un nuevo rumbo, para potenciar algunas capacidades que tienen. Ustedes saben de que no existe crecimiento, no existe desarrollo si no hay una dificultad. Y soy un convencido de que la única forma que nosotros seamos mejores es que pasemos pruebas. Soy un convencido de que Dios tiene algo con mi vida a partir de toda la prueba que me está haciendo pasar durante todo este año. Yo estoy totalmente seguro de que hay algo mejor de Dios para mi vida, la de mi familia y la de mi iglesia y para tu vida que estás del otro lado. Pero es importante cómo vos transités este periodo. Ustedes saben de que como hijos de Dios que somos, hemos sido llamados a buenas obras, obras que trasciendan lo que nosotros somos y obras que en nuestro entendimiento, mirando nuestras propias capacidades, quizás están como fuera de lo que nosotros podríamos llegar a dar. Quizás vos ves hoy tu realidad y decís, yo por los recursos que tengo puedo llegar a hacer tal cosa. Bueno, yo quiero decirte de que el Señor te llamó a cosas más allá de las capacidades que vos tenés. Entonces, cuando pienso que el Señor tiene algo mejor para mi vida, tiene algo que yo ni siquiera me imagino en función de mis capacidades y lo que puedo ver, entiendo que el Señor quiere que yo crezca y que me desarrolle. Y la única forma de que crezca y me desarrolle es que tenga que vivir pruebas. Ustedes saben de que la palabra de Dios dice en Santiago 1:3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nosotros muchas veces le decimos, Señor, quiero paciencia. Señor, quiero estar más capacitado. Señor, quiero estar un poco mejor. Quiero no enojarme con mis hijos. Quiero no enojarme con mi vecino. Quiero ser más apto en mi trabajo. Nosotros cuando pedimos paciencia, cuando nosotros le pedimos que el Señor mejore nuestras actitudes, le estamos pidiendo que nos mande pruebas. Entonces parece que el Señor este año, ¡pum!, nos las mandó todas. Y estamos en la escuela de Dios. Estamos justamente en una etapa de crecimiento. Es muy importante cómo vos y cómo yo podamos enfrentar toda esta etapa y cuál va a ser nuestra actitud. Porque nos podemos meter adentro de nosotros mismos, porque podemos pasar todo este tiempo con mucha tristeza, con mucha amargura. Y la otra es que podamos pasarlo con una perspectiva de futuro, entendiendo de que el Señor tiene algo para nosotros y que si el Señor permitió esto sobre nuestras vidas es porque tiene algo mejor. Así que
Ustedes saben de que nuestro Padre Celestial nos ama de una forma sin igual. Que Él nos ama de una forma que no está dentro de ninguno de los parámetros humanos. Yo puedo entender lo que Dios me ama cuando veo lo que yo amo a mis hijos. Pero yo soy malo, yo me equivoco, yo tengo errores, pero así todos los amo con un amor incondicional. Me imagino el amor que tiene para cada uno de nosotros nuestro Padre Celestial, que Él que es perfecto, nos ama como a hijos. Y ustedes saben de que la palabra de Dios dice en Hebreos 12, en el versículo 6 al 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no lo disciplina? La realidad es que dice que el Señor nos ama tanto que Él nos disciplina. Pero ustedes saben de que los seres humanos somos muy orgullosos. Yo soy muy orgulloso. A mí si alguien me quiere corregir, antes de pensar en lo bueno que esta persona quiere hacer conmigo, estoy pensando si esa persona que me quiere corregir tiene las suficientes capacidades como para hacerlo. Si tiene autoridad para hacerlo. Entonces, cuando viene una disciplina, cuando alguien me quiere poner en eje, yo antes de pensar en qué estoy haciendo mal y qué necesito cambiar, pienso en que el otro quizás no tiene las facultades y que posiblemente el otro sea el equivocado. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. Porque no me gusta la disciplina. Porque nunca me gustó. Yo la pasaba muy mal cuando a mí me disciplinaban. Cuando alguien a mí me decía, cambia de rumbo, hacé tal otra cosa, esto que estás haciendo está mal, y la pasaba muy mal. Y muchas veces me ha pasado incluso que me hayan disciplinado de formas incorrectas. Yo tenía un líder en un momento que me hizo pasar una situación de humillación media fulera, ¿no? El grupo de jóvenes, yo era medio inquieto, y me hizo pasar una situación media fulera. Realmente me sentí muy humillado. Entonces en un momento le digo, ¿por qué me hiciste eso? Y me dice, porque ahora de esta forma vos te marqué y ya a partir de ahora no lo vas a hacer nunca más. Entonces la disciplina fue una disciplina violenta, fea, donde me humillaron y yo tengo el concepto de que cada vez que me disciplinan, me humillan. Y lo cierto es que no es verdad. Porque la disciplina es enderezar, es corregir. Pero la disciplina de Dios es siempre en amor. El Señor nos disciplina en amor para que nosotros seamos mejores. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, que estamos equivocados, que estamos errados, que no estamos yendo hacia el lugar correcto. Y el Señor en amor nos disciplina a través de las pruebas para que nosotros podamos ser mejores. Entiendo y confío en el juicio de Dios sobre mi vida. Y que si hay algo que en este momento lo estoy recibiendo, por más duro que sea, es porque el Señor tiene algo mejor para mi vida. No tengo ninguna duda respecto a eso. Ustedes saben de que cuando pienso en la disciplina, me encanta pensar en un árbol que está creciendo. Y me imagino la disciplina de Dios como la ramita que le ponemos al lado del árbol para que crezca derecho. Esa es la disciplina de Dios. Yo estoy seguro que el árbol quiere crecer como quiere. No quiere que haya nadie al lado que le vaya marcando el rumbo. Pero el árbol, a la larga, entiende, porque crece de una forma mucho más fructífera, de una forma más recta, porque puede potenciar todas sus capacidades. Entonces, la disciplina de Dios es al lado nuestro para que nosotros vayamos directamente a su objetivo. Si vos estás pasando un tiempo de prueba, si vos estás pasando un tiempo duro, no te voy a pedir de que te alegres, que estés contento, que tires la matraca, porque sería una cosa ilógica. Pero tenés que entender de que Dios te ama y que Dios te está preparando y que Dios te está capacitando. Es una forma en que uno ve las circunstancias. Por eso hablamos al principio de que hay personas que ven la prueba y se angustian, están en una situación como de sofoco, de ahogamiento, y hay personas que ven la prueba como la oportunidad de ser mejores, como la oportunidad de crecer, como la oportunidad de desarrollarse. Ojalá que vos del otro lado hoy te puedas ir con este concepto y puedas empezar a vivir y a transitar la prueba con una actitud distinta, mirando el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y ustedes saben de que
el Señor nos enseña constantemente en las pruebas y muchas veces las pruebas tienen objetivos específicos. Entonces yo en esta noche o en esta tarde, en el momento en el que vos lo estés mirando, te quiero contar 3 pequeñas historias bíblicas donde el Señor de forma puntual le habló a su siervo, a sus hijos, para que puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan ser mejores. Entonces la primera historia que te voy a contar es la historia de Elías. Y es la historia de Elías en la cueva. Ustedes saben que la historia de Elías en la cueva está en Primera Reyes, en el capítulo 19, en el versículo del 1 al 9. Y yo se los voy a leer rapidito y después vamos a charlar unas cositas. Que dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está hablando de que le cortó las cabezas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que esto es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un camino de un día y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel vino y lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una tortilla cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndole: levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta es la historia de Elías, que Elías es uno de los grandes profetas del Señor, del Antiguo Testamento. Y para poder entender lo que le estaba pasando a Elías en este momento, habría que leer el capítulo anterior del libro, y es cuando Elías derrota a los profetas de Baal. Dice que Elías se enfrenta a los profetas de Baal y de forma milagrosa se genera un evento que hace que el Señor justamente se consagre como el Dios de dioses, que Él realmente se muestre como el Dios verdadero y que los 400 profetas de Baal sean decapitados. Acto siguiente, mientras Elías estaba disfrutando de lo que Dios había hecho con su vida, la mujer, que era la que había traído los profetas, lo amenaza y le dice que le iba a cortar la cabeza también. Y Elías se olvida de todo lo que había vivido un rato antes y dice que se escapa porque estaban amenazando su propia vida. Al punto que en la mitad del camino, cuando estaba saliendo, le dice a su siervo, la persona que lo estaba ayudando, le dice: andate vos también, andate por otro camino, y Elías se va. Y se va hasta un lugar donde se sienta y le pide al Señor que le quite la vida. Le dice: Señor, sacame del juego, Señor, yo ya no quiero vivir más. Y se olvida de todo lo que Dios había hecho con su vida y cómo lo había usado con mano poderosa, y solamente se acuerda de la amenaza de esta mujer que lo quería matar. Así y todo, Dios no le da la espalda a Elías, sino que lo sostiene en el desierto, lo sostiene en ese lugar, y le manda un ángel que lo asista para que le dé de comer y le dé de beber. Y que además le llevaba su palabra, le lleva justamente el designio de Dios. Y a mí me hace pensar un poco cuántas veces nosotros estamos en alguna prueba que parece que es tan intensa, que es tan difícil, que parece que no queremos vivir más, que parece que es injusto, que parece que no lo merecemos y que le pedimos al Señor que nos quite la vida. Yo cuando era adolescente, en un momento, tuve una prueba que era minúscula, la verdad que fue una prueba minúscula viendo en perspectiva, y yo oraba al Señor y le pedía: Señor, quítame la vida. Era una prueba que era minúscula, me había peleado con un profesor en la secundaria, pero estaba realmente deprimido, y era tal que yo le pedía al Señor de que no quería vivir más. Una tontería, ¿no? Viéndola en perspectiva, ¿no? No en perspectiva, en ese mismo momento era una tontería, pero muchas veces pasamos circunstancias tan difíciles donde vemos amenazada nuestra vida, la vida de nuestra familia, de la gente que nos rodea, que le pedimos al Señor que nos quite la vida. Y ustedes saben de que no importa
qué es lo que nos esté pasando, el Señor siempre tiene sostén para nuestras vidas. De forma milagrosa, el Señor se encarga de que nosotros siempre tengamos lo que necesitamos. Entonces, no importa la circunstancia en la que vos estás. Probablemente estés en una situación muy difícil de enfermedad, en una situación económica que parece que no tiene salida, en alguna situación familiar que parece que no hay una vista posible. El Señor en este tiempo te va a sostener de una manera milagrosa. Porque en estos momentos de hambre, de sed, de amargura, de amenaza, el Señor se presenta a tu vida como un Dios de sostén, un Dios que no te hace faltar nada. Yo te desafío a que ahí donde vos estés, le digas al Señor de que querés conocerlo como el Dios de sostén que es, como el Dios que provee, como el Dios que no le hace faltar nada a sus hijos, como el Dios que le da lo que sus hijos necesitan en el momento adecuado. Porque era ilógico pensar que un ángel podía bajar y sostener a Elías en ese lugar tan desierto, pero el Señor hizo el milagro, hizo la obra. De la misma forma a vos, el Señor te puede sostener de una manera tal que vos puedas decir que esto es milagroso. Y estoy hablando de un sostén físico, hablando de provisión para comida, bebida, recursos y también un sostén espiritual. Así que la primera forma que el Señor se presenta a tu vida durante las pruebas es como un Dios de sostén. La segunda historia es la historia de Eliseo. Hay muchas historias de Eliseo, pero la historia que vamos a ver es la que está en el capítulo 2 de Reyes, en el capítulo 6. Y yo les voy a contar más o menos cómo viene la historia y después les voy a leer lo que sucede, porque es media larga. Resulta que Eliseo estaba asesorando al rey de Israel y que el pueblo de Israel estaba en conflicto justamente con una de las naciones que estaban ahí a los alrededores. Entonces ellos estaban tendiendo emboscada justamente para la vida del rey y su séquito y toda la gente que lo rodeaba. Pero cuando ellos hacían la emboscada, cuando ellos programaban justamente para atraparlos, para poder derrotarlos, cuando ellos sabían que se iban a dirigir a tal lugar, Eliseo tenía revelación de Dios y le decía al rey lo que estaban haciendo justamente para tenderle la trampa a ellos. Entonces, nunca le podía entender la trampa porque cada vez que ellos querían tenderle la trampa, Eliseo sabía lo que iban a hacer y nunca le podía entender la trampa. Al punto que en un momento el rey enemigo se enojó y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le comentó justamente que Eliseo le estaba dando letra al rey para que evite las emboscadas. Entonces yo le voy a leer los versículos que siguen justamente a todo esto. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y a un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba justamente Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es una historia realmente impactante. Eliseo era un profeta del Señor que venía haciendo de forma ininterrumpida milagros, que venía llevando adelante el ministerio de Dios de una forma sobrenatural y que el Señor lo había usado justamente para que el pueblo de Israel no cayera en las emboscadas de sus enemigos, los sirios. Pero en un momento determinado resulta que se enteran dónde está Eliseo y lo vienen a buscar. Y cuando Eliseo se levanta a la mañana con su siervo, con su criado, mira y ve que estaba toda la ciudad rodeada justamente por gente de a caballo, por un ejército numeroso que venía justamente a apresarlo y seguramente a matarlo. Pero Eliseo, a pesar de la prueba que estaba viviendo, a pesar de que estaba encerrado, como cualquiera de nosotros en este tiempo, Eliseo no se nubló con esa visión, sino que Eliseo visualizó justamente de quiénes eran los recursos. Y él se dio cuenta que los recursos los tenía Dios.
Él se dio cuenta de que no importa cómo eran las posibilidades, no importa qué es lo que estaba pasando, él no estaba sirviendo a un rey, él no estaba sirviendo a una persona, sino que él estaba sirviendo al Dios de dioses, al Señor de señores. Entonces, él oró para que la obra de fe sea hecha en la vida de su siervo. Entonces oró para que el que estaba con él vea justamente quién era el que lo estaba respaldando. Entonces en ese momento dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos de su siervo y pudo ver que la gente que estaba con ellos era más numerosa que la gente que estaba afuera. Porque cuando vos estás en el proceso de prueba, muchas veces te nublás y no te das cuenta realmente de quién son los recursos. No te das cuenta realmente a quién estás sirviendo vos. Muchas veces empezamos con el tema de la prueba y vemos de que nosotros estamos faltos de recursos, de cosas, y nos nublamos. Y la realidad es que Eliseo no se nubló, todo lo contrario. Eliseo pudo justamente confiar en el Dios al que él estaba sirviendo y oró para que el que estaba al lado también sea bendecido y pueda ver lo que él estaba viendo. Entonces, la realidad es que las pruebas, las dificultades, las batallas, hacen que justamente se manifieste el Dios de los recursos, se manifieste el Dios que nos defiende y que provee de una manera que nosotros no podemos imaginar. Cuando nosotros confiamos en el Señor en la prueba, el Señor manifiesta todos los recursos que Él posee. Entonces vos probablemente hoy te veas muy limitado y sientas de que la prueba te está ahogando. Pedile al Señor que Él se manifieste con sus recursos sobre tu vida y que Él te haga ver justamente que los recursos no es lo que vos tenés en tus manos, no es lo que vos tenés en tu casa, sino que los recursos son los que Él tiene en sus manos. A veces los recursos pueden llegar a ser una idea. A veces el recurso es justamente un plan. A veces el recurso es otra cosa, pero el Señor se manifiesta en nuestra vida de una forma creativa, una forma distinta y puede justamente hacer cosas que nosotros en la lógica humana no lo podríamos hacer nunca. Hay muchas personas, y lo pueden contar en la congregación, que han pasado pruebas realmente difíciles y que a partir de esa prueba han podido potenciar los recursos que tenían en su casa. O han descubierto algunas actitudes y algunas virtudes que tenían y que no las sabían. La dificultad hace que la obra de Dios se manifieste y que veamos las cosas con las que Él nos puede proveer. Entonces vimos en un primer momento que el Señor se manifiesta en nuestras vidas como un Dios de sostén. Ahora vemos que Él se manifiesta como un Dios de recursos. Y la tercera historia que te voy a contar, no voy a leer el versículo bíblico porque me gustaría que vos en tu casa puedas leer los pasajes, es la historia de Gedeón. La historia de Gedeón está en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y la historia de Gedeón es la historia de un joven que vivía justamente en el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel estaba siendo azotado y saqueado por los madianitas. Estos eran gente que todo le robaban al pueblo de Israel y los tenían sometidos de forma tal que ellos comían de lo que iban escondiendo, que ellos no le iban quitando. Estaban en una situación de esclavitud prácticamente, donde ellos se despertaban y no sabían si tenían los tipos arriba que le venían a sacar las pocas cosas que tenían. Entonces, en todo este tiempo el pueblo de Israel había equivocado el camino y justamente había incluso levantado dioses ajenos como Baal y otros dioses justamente de la tierra ahí de Canaán que los habían adoptado como propios. Y este joven, que es Gedeón, dice que un día se levantó y se dio cuenta que estaba escondiendo justamente algo de comida para poder vivir con su familia y se dio cuenta de que eso no era lo que él quería para su vida. Él se dio cuenta de la situación de prueba que estaba y lo primero que hace es que él decide tirar los dioses que tiene el pueblo de Israel delante de la gente. Él tira los Baales, él tira los dioses justamente porque él quiere volver su mirada a Dios. Y él se rebela contra todo un sistema opresivo, se rebela contra un grupo de gente que lo estaba esclavizando y él decide poner sus manos, su confianza justamente en las manos del Señor. Y es más,
él le pide al Señor de que se le manifieste si él estaba en lo correcto, si el Señor lo iba a acompañar, si él lo iba a ayudar justamente para levantarse contra esta nación que los estaba azotando, que los estaba oprimiendo. Y el Señor se manifiesta de forma muy sencilla por medio de unas señales que hoy por hoy son bastante sencillas, pero que fueron suficientemente poderosas como para darle la convicción a él de que el Señor lo estaba acompañando. Y ellos se levantan como nación contra esta nación que era muy numerosa y que los estaba oprimiendo, y van justamente camino ya para batallar contra ellas. Y resulta que como si esto fuese poco, como si fuese poco la cantidad de gente que ellos llevaban, el Señor se quería manifestar de una forma milagrosa, entonces fue reduciendo el número de cantidad de gente que llegaba a la batalla para justamente hacer una obra que sea suficientemente poderosa y trascendente como para que nadie niegue que era una obra de Dios. Entonces ellos partieron con 32.000 hombres a una batalla donde estaban en inferioridad numérica, y el Señor quita hombres y terminan quedando 10.000 después de una pequeña prueba, y después de otra prueba quedan solamente 300 personas. Con esas 300 personas, Gedeón va a enfrentar la prueba y la batalla. Y ustedes saben de que Dios entrega justamente al pueblo madianita en las manos de Gedeón, y Gedeón en esa tarde obtiene en esa mañana, en ese día, obtiene justamente una victoria que es de las más recordadas y más trascendentes para el pueblo de Israel, porque el Señor solamente con 300 personas entregó a una nación muy numerosa que estaba oprimiendo y esclavizando al pueblo de Israel. Porque no importa a veces la prueba, porque no importa la dificultad, no importa contra qué gigante estás batallando, los recursos son de Dios. Porque las probabilidades son de Dios. Porque el Señor a veces te hace enfrentar batallas que son imposibles de que vos las resuelvas. Te hace enfrentar justamente a gigantes que no hay forma que vos los venzas, pero con un solo objetivo, y es que vos puedas fortalecer tu fe. Que vos puedas justamente fortalecerte en el ser interior a quién es el Dios al que vos estás sirviendo, a quién es el Dios que te sostiene en sus manos. Porque la prueba despierta la fe. Porque cuando vos te das cuenta que no tenés recursos, el único recurso que tenés es en confiar en el Señor. Y cuando vos confías en el Señor, cuando vos creés justamente que el Señor tiene las cosas en sus manos, el Señor se manifiesta de una forma sobrenatural. Él se manifiesta de una forma que vos no lo podés entender. La prueba despierta la fe. Muchos de nosotros queremos tener fe, y de la misma forma que con la paciencia necesitamos prueba. A veces necesitamos ver y visualizar enemigos en nuestras vidas que son tan inalcanzables para derrotar, que la única que nos queda es fortalecernos en el Señor, es en confiar en Él y justamente dejar que Él haga la obra en nuestras vidas. Entonces, en la prueba el Señor se ha manifestado de 3 formas distintas. Primero, se manifestó en la vida de Elías como un Dios que sostiene. Un Dios que sostiene en la parte física, un Dios que sostiene de la parte emocional, de la parte espiritual. El Señor se manifestó en la vida de Eliseo como un Dios de recursos ilimitados, que da a sus hijos de acuerdo a la necesidad, y que no depende de las cosas que tienen sus hijos, sino que depende justamente de los recursos de Él. Y se manifestó en la vida de Gedeón, despertando la fe de él y de toda la gente que estaba ahí, porque ellos tuvieron que confiar en el Señor y que el Señor les iba a entregar justamente su libertad, les iba a entregar justamente sus tierras otra vez a sus manos. Ustedes saben de que, viendo estos 3 ejemplos, es increíble cómo Dios se manifiesta en la vida de sus hijos de formas distintas. Pero uno ve y se queda con justamente esta situación de prueba, esta situación de dificultad. Pero ustedes saben de que si nosotros seguimos leyendo las historias, vamos a ver que cada una de estas personas que tuvo que pasar un tiempo de prueba distinto, fue preparado para algo que sin haber atravesado ese tiempo de prueba, nunca hubiesen podido alcanzar. Si vemos la historia de Elías, vamos a ver que inmediatamente después que Elías sale de la cueva, Elías se multiplica y se reproduce en la vida de un discípulo que es Eliseo. Después de ese tiempo de preparación, además de los milagros que Dios hizo a través de la vida de Elías, Elías sale y unge a una persona como su siervo. Entonces Elías, después de la prueba, se pudo reproducir.
Puedo bendecir la vida de alguien más y la vida de esta persona que bendijo se multiplicó la bendición. Porque dice la palabra de Dios que Eliseo recibió una doble porción de lo que había recibido Elías. Entonces, la bendición de Dios después de la prueba no solamente me alcanza a mí, alcanza la vida de mi hermano y alcanza la vida de otros a través de todo lo que uno puede llegar. Si seguimos viendo la historia de Eliseo, vamos a ver que después de esta situación donde él se vio sitiado, rodeado, el Señor entregó a sus enemigos y a los enemigos de Israel en las manos de Israel. Ellos pudieron llevar a toda esa gente que había venido a sitiarlos a ellos, los llevaron cautivos a Israel de forma milagrosa. Y después este evento sirvió para que el pueblo de Israel tenga un tiempo de paz, como antes no había estado teniendo. Entonces, la vida del pueblo de Israel se vio transformada por la prueba que tuvo que pasar Eliseo y su siervo. Y si vemos la historia de Gedeón, vamos a ver de que no solamente fue de bendición para su vida y la de su familia, sino la de toda su nación. La bendición para Gedeón fue para toda la nación. Y fue justamente porque hubo una nación que pasó por prueba, pero alguien que tuvo la actitud correcta y decidió creer en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, frente a todas estas situaciones, frente a todo esto que pudimos estar charlando, yo no puedo concluir otra cosa que la prueba es el motor del crecimiento del creyente. El creyente crece a partir de la prueba, no de la prueba como una situación de muerte, sino como la prueba, como la situación para crecer, desarrollarse, para superar las propias capacidades. El Señor nos pone en un tiempo de prueba justamente para que vos y yo podamos ser mejores. Estoy totalmente seguro que el Señor tiene cosas conmigo que son mejores que las que yo tengo ahora. Y cuando el Señor me somete a un proceso de depuración, es porque Él quiere hacer algo con mi vida. Porque Él quiere justamente que yo esté más capacitado, que yo pueda ayudar desde otros ángulos. Muchas veces nos cuestionamos y preguntamos por qué nos pasan algunas cosas sobre nuestras vidas. Y te puedo decir en lo personal que el Señor tiene propósito con todo lo que te hace pasar. Hace muchos años yo tuve que pasar una prueba donde yo sentí que el Señor estaba trabajando de forma estricta con mis emociones, donde estaba trabajando con mi orgullo, con mi carácter, y yo entendí que el Señor me metió en ese proceso de prueba justamente porque tenía un objetivo inmediato con mi vida y era mejorarme en mi ser interior, mejorarme en mis actitudes. Pero la prueba no quedó solamente ahí, o sea, el resultado de la prueba, sino que con el paso de los años yo vi todas justamente las cosas que logré a partir de un proceso de prueba muy intenso y un proceso donde yo sentí en un primer momento que me iba a morir, que no tenía hacia dónde correr. El Señor me metió en un proceso y en una escuela que me alcanzó de forma inmediata y de forma tardía. Porque si el Señor nos hace vivir algo hoy, es porque tiene algo para nuestras vidas. Y tiene algo para vos, tiene algo para tus amigos, tiene algo para tu familia, tiene algo para tu iglesia. Todo este tiempo de prueba donde hemos estado separados, donde hemos estado viviendo de una forma totalmente distinta, yo estoy seguro que va a hacer que nosotros seamos mejores, que tengamos nuevos propósitos, mejores objetivos, que podamos plantarnos de una forma distinta. Porque estoy seguro que el Señor en todo este tiempo nos ha trabajado de una forma tal que vamos a ver los frutos en el mediano y en el largo plazo, además de los que ya estamos viendo hoy en nuestras vidas. Por eso yo te quiero desafiar a que, independientemente de la prueba que vos estás viviendo, puedas ver justamente a Dios como un Dios de sostén, como un Dios que obra en lo sobrenatural, como un Dios que sostiene a pesar de nuestros propios recursos, a pesar de lo que nosotros podemos ver. El Señor te va a sostener, el Señor te va a dar recursos, el Señor va a potenciar tus capacidades. Vos tenés que tener la actitud correcta. Y me gustaría poder orar por tu vida y me gustaría que vos en tu lugar, ahí donde estés, puedas visualizar en qué situación te encontrás vos hoy. ¿Cuál es la prueba que el Señor te está haciendo pasar? Probablemente sea una prueba física, probablemente pueda llegar a ser una prueba espiritual, probablemente pueda llegar a ser una prueba familiar. El Señor tiene
una respuesta para tu vida. El Señor tiene una salida a todo esto que te está pasando. El Señor te va a ayudar de forma sobrenatural para que puedas encontrar en toda esta prueba justamente un propósito, un objetivo, y que puedas salir vencedor de todo esto. Yo estoy seguro que este año te ha marcado a vos como me ha marcado a mí. Cada uno de nosotros hemos sido marcados en diferentes aspectos. Está en nosotros cómo nosotros vivenciemos todo esto, cómo nosotros lo potenciemos y cómo nosotros dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Te podés meter en una cueva, podés estar amargado, podés estar llorando, podés estar angustiado, podés estar triste, como si esto fuese una situación de muerte, o podés pensar que esta es la forma en que vos tenés para encarar todo lo que te queda a tu vida con nuevas capacidades, con nuevos recursos, con nuevos objetivos. Así que déjame orar por tu vida para terminar. Así que te pido que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y que puedas hablar con el Señor. Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, ahí donde estemos, te queremos dar gracias porque, Señor, sabemos de que vos sos un Dios que nos escucha, que nos conoce, un Dios que sabe cada una de las circunstancias que estamos pasando, un Dios que nos ha permitido que podamos vivir determinadas circunstancias, determinadas pruebas, porque tenés objetivos, porque tenés planes con nuestras vidas, porque, Señor, tenés sueños, porque, Señor, querés hacer con nosotros cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Nosotros te damos gracias porque sentimos que esto es un privilegio enorme y queremos, Señor, afrontar todo este proceso de prueba, este proceso de lucha con la actitud que es correcta. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que vos, cuando estuviste en la tierra, también pasaste tiempo de prueba, tiempo de hambre, tiempo de sed, tiempo donde te sentiste solo. Y, Señor, fuiste victorioso en todo lo que enfrentaste. De la misma forma, Señor, nosotros queremos ser victoriosos en todo lo que hacemos. Por eso, Señor, te quiero pedir que a cada hermano que está ahí en su casa, que está escuchando en este momento, vos lo estés fortaleciendo en su ser interior. Que estés trayendo convicción de que vos estás con ellos, guiándolos, cuidándolos, sosteniendo cada una de las partes de su vida. Que ellos puedan tener la convicción de que vos en este tiempo vas a estar proveyendo recursos, que en este tiempo vas a estar asistiéndolos de forma milagrosa y que ellos, Señor, van a poder ser victoriosas en cada una de las áreas en las que se encuentren metidos o que en las circunstancias en las cuales se estén afrontando. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que trabajes en nuestra vida de forma tal que podamos sentir tu amor, que podamos sentir tu cuidado, que podamos sentir tu disciplina. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, de que vos estás pendiente de cada una de las cosas que nos pasan. Te pedimos, Señor, de que sigas obrando en nuestras vidas, que tu palabra se siga manifestando de forma clara y que, Señor, cada una de las circunstancias que estemos viviendo las podamos entregar confiados delante de tu presencia, sabiendo que de forma sobrenatural vos estás, Señor, asistiéndonos. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, es mi deseo que el Señor te bendiga y que te fortalezca, que te ayude a pasar este tiempo de prueba y que te dé la victoria en cada una de las cosas que estés viviendo. Nos volvemos a encontrar en una semana. Ojalá que nos podamos encontrar de forma física. Oramos para que el Señor haga la obra. Que el Señor los bendiga. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.